¿Y las pesetas de la dictadura y de Juan Carlos también las consideran muy mala inversión? ¿Qué te puedo decir? Fíjate, en las épocas en que ya había coleccionismo, la moneda circulante se guardaba también. Entonces, básicamente, sí, me parece mala inversión. En la época de Franco, y por ahí en los primeros años de la época de Franco y todo eso, del Estado español, sí, qué sé yo, por ahí hay cosas que son medias duras de conseguir en alto grado. Sin embargo, aún así, esas monedas que por ahí valían en los años 90, tenían bastante valor, o tenían algún valor importante, ahora ya no creo que tengan el mismo valor. Ni siquiera en términos nominales. ¿Por qué? Por lo mismo que te estoy explicando que pasó con las monedas del marco alemán. Porque la gente colecciona euros. Porque hay un montón de gente que tiene 75, 80 años que se crió con las monedas del Estado español y que para ellos tener esas monedas representaba su historia personal, su vida, ¿entendés? Entonces coleccionaba eso porque en buena medida era su niñez. Es memorabilia generacional. Ese es el problema. Y es de lo que yo siempre les hablo, de la mala inversión, que es la memorabilia generacional. La memorabilia generacional es coleccionar los cromos de cuando vos eras chico, coleccionar los juguetes de cuando vos eras chiquito. Esas cosas tienen significado para vos, pero cuando hablamos de inversión, hablamos de mercado. ¿Qué pasa? Que cuando vos te haces viejo, te jubilás. Entonces ya de por sí no tenés la misma plata para invertir. Vos y toda tu generación se jubilan y ya no tienen plata para invertir. Algunos salen a vender la colección, otros la mantienen. Mal todavía, ¿por qué? Porque ¿quién va a comprar eso? Y la va a comprar alguien de tu generación, que o está jubilado o no compra más o salió a vender su colección. ¿Entendés? Entonces, básicamente, este es el problema de la memorabilia generacional. Mira, cuando yo era chiquito estaba Titanes en el Ring, en la Argentina, que era el programa que veíamos todos los chicos. Un programa de catch. Catch es lucha libre fingida, básicamente. Era un programa genial. El creador era un armenio, Martín Karadagian, armenio argentino, pero nacido en, no sé si en Armenia o en algún lugar del exilio, pero que emigró a la Argentina en los años 20 o 30 y que creó este espectáculo, básicamente, que se daba por televisión. Bueno, éramos todos muy fanáticos, todo. Lo pueden ver en YouTube, seguramente, muy, muy gracioso, muy divertido. Era muy creativo Karadagian en todos los personajes que iban al ring a luchar. Todo tipo de personajes, ¿no? O sea, una creatividad infinita tenía el tipo, ¿no? Del hombre vegetal, la momia blanca y la momia negra, Gengis Khan, ¿no? Hasta había uno que era un yuppie, que también en la época de los yuppies, había uno que era un yuppie que iba con la secretaria, ¿no? Que le tenía el maletín y le tenía el maletín mientras el otro subía al ring, bueno, en fin. Bueno, yo en los 90, la generación que se crió con Martín Karadagian, yo y gente un poquito más grande que yo incluso, porque Titanes en el Ring era de los 60 ya, de los principios de los 60, de mediados de los 60, el apogeo fue en los 70 en realidad, cuando yo era chiquito. Y yo vi pagar $100, 100 pesos convertibles en el año 90 y pico, 92, 93, vi pagar en el Parque Rivadavia $100 un muñequito del Chocolatín Jack, un muñequito sorpresa del Chocolatín Jack sorpresa de Martín Karadagian. Bueno. Y los muñequitos raros de Titanes en esa época valían muy caros. Se coleccionaban. Se coleccionan todavía, ¿eh? Las frutitas que traía el Chocolatín Jack, que era una mierda, básicamente, porque decía 1 y había una manzanita, 2 y había 2 peras, ¿no? 3 y había 3 bananitas. Bueno, todo así, ¿no? 4 y había, no sé, qué sé yo, 4 cerecitas, digamos. Bueno. Las frutitas esas, cada vez que te tocaban en el Chocolatín Jack, vos decías, la puta que lo parió, agarrabas, mordías las frutitas hasta romperlas, digamos, y lo tirabas, ¿no? Porque no, claro, ¿qué pasa? Hay gente que compraba los catálogos de Chocolatín Jack y miraba todo lo que venía y le faltaban las frutitas.
porque no las guardó nadie, eran una mierda. Bueno, esas frutitas llegaban a valer, y valen, todavía valen algo, digamos, ¿no? Valen caras las frutitas del Chocolatín Jack. Pésima inversión. O sea, gente que invierte cientos de dólares en eso. Nada. O sea, para la generación Z, mejor dicho, perdón, nosotros somos, para la generación Z, eso no va a valer nada. Nada de nada. Eso es basura prácticamente. A lo sumo, una curiosidad, mirá la sorpresita que traía el Chocolatín en 1970. Qué lindo, qué bien. Bueno, ¿cuánto vale? $1, bueno. Punto. O sea, nadie se va a estar de no. El muñequito de Martín Caradagian, que nunca me tocó en el Chocolatín Jack. ¿Cuánto me lo vendés? $100. ¿Qué estás comprando? Estás comprando tu niñez. Estás comprando un retorno a tu niñez. ¿Qué son las monedas del Estado español? Es un retorno a la niñez de la generación de la generación de hierro, básicamente, de la generación silenciosa. De los boomers, un poco también. Las de Juan Carlos también, de los años 70 también. Es un recuerdo, es un memorable generacional de los boomers. Son monedas, tienen un interés dentro de lo que es la historia monetaria, porque son monedas circulantes y todo, pero nada. Yo, por ejemplo, tengo una moneda de una peseta de 1944, una moneda de una peseta de 1947 en mi colección, tengo más o menos una moneda de 5, de un duro del 49, un duro del 57, de estrella no sé qué, y punto, y chau, y no me importa. O sea, ahora, el boomer que se formó en esa época, que en el 57 estaba en el colegio y le daban las 5 pesetas para comprarse un sándwich, no sé, un bocata de chorizo en la despensa del colegio, y amaba coleccionar o ama coleccionar por fecha, mirar las estrellitas, me falta estrella 59 y todo eso. Y vuelve a la niñez. Y bueno, está muy bien, ¿eh? Yo no repito, soy liberal, respeto todo. Ahora me decís, pero no es buena inversión. Y no, obviamente que no, claramente no. O sea, ese boomer se va a jubilar o va a dejar de comprar o el mismo tiempo que todos los demás boomers que hacen lo mismo, básicamente. Y ahí habrá alguien pero los chicos coleccionan otra cosa. Muchos coleccionan moneda antigua y muchos coleccionan euros, porque se criaron con el euro y su memorabilia generacional es el euro. Es así. Julio dice, así se comprará la Grace Kelly a un décimo del precio. Exactamente, seguramente, sí. Dice Julio, yo le compré monedas de plata alemanas de marco al peso a un joven que me dijo, oye, felizmente que la plata es cara. Las había heredado del abuelo, claro. Sí, la generación silenciosa además era muy de guardar moneda de plata. Por eso la generación silenciosa, sobre todo, y los boomers, pero la generación silenciosa sobre todo, la gente, quiero decir, nacida entre 1928 y 1945, ¿no? En Estados Unidos y en Argentina. En Europa hay un retraso. En Europa los boomers son más o menos hasta el 60 y pico, 69, por ahí, en Europa. Porque, bueno, obviamente que después de la guerra, digamos, no estaban muy difíciles las cosas. En cambio, en Argentina, Estados Unidos, que son muy parecidas las sociedades, digamos, los boomers son del 45 o el 46 al 64, 65. Esos son los boomers. Y la generación silenciosa que básicamente nació en la época de la crisis del 30, de la Segunda Guerra Mundial, digamos, mi mamá, por ejemplo, que es del 42, mi papá, que era del 39, la generación silenciosa era muy de guardar así, de acumular las moneditas de plata que podían llegarle a la mano, digamos, toda esa clase de cosas, porque eran bien claro, guardaban latas de comida en la guerra, básicamente, ¿entienden? Entonces, claro, es así. Y juntaron mucho. Por eso hay mucha moneda disponible del periodo preguerra o del periodo sobre todo del periodo preguerra, en que dejó de circular la moneda de plata durante la guerra y la gente atesoró la plata porque era lo que podía atesorar.
Por eso hay un montón de francos franceses de 19 y de la guerra también incluso, que se seguían emitiendo y la gente los guardaba todos, básicamente. Por eso hay muchos francos franceses sin circular de 1912, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hay mucha lira de 1916, 17, 18 sin circular, de 2 liras, de 1 lira. Hay muchos marcos alemanes también, de 2, de 5, de 3, de 1913, de 1915, de 1914, de un marco de 1915, 16, 15, de medio marco hasta el 19 hay, y todas sin circular. Y todo esto lo guardaba la gente, porque básicamente era una de las pocas cosas que podía atesorar, básicamente. Atesoro plata, porque esto vale más, la plata vale más que el dinero que lo que vale el facial. Entonces son monedas que hay mucho, son monedas, digamos, contemporáneas. Podríamos decir que están en el límite de lo temprano y tardío, contemporáneo, y que son muy comunes y son muy, muy fáciles de conseguir sin circular. No tiene mucho mérito. También las monedas, que esto lo explicaba Ramón, las monedas de reserva, por ejemplo, los 5 francos franceses, tipo Hercule, Tercera República, los dólares Morgan, ni hablar, ¿no? Que básicamente se acuñaban y se mandaban a la reserva, porque servían para respaldar los billetes. Eso se consigue muy fácil, generalmente, en alto grado. Que anda a conseguir, en cambio, una media corona de, no sé, 1870, si quieren, de Inglaterra, el Reino Unido, una media corona de la Reina Victoria, de 1870 sin circular. Anda a conseguir un medio dólar Barber de cualquier fecha, sin circular. Ah, ¿qué pasó? No, pero si yo consigo el Morgan, lo consigo perfecto, si lo consigo perfecto sin circular, ¿por qué tengo que pagar $750 por un medio dólar Barber que no llega ni estar a MS63? Porque no hay, punto. Porque la tasa de supervivencia de una moneda circulante no es el 1%, es menos, es mínimo. Y de ese 1%, póngale, en realidad mucho menos del 1% en general. En promedio menos del 1%. Pero de ese 1%, ¿cuántos están sin circular? De una moneda que circuló durante 100 años. Circuló desde 1892 hasta 1964, básicamente. ¿Cuántos hay sin circular? ¿Y cuál es la demanda? Porque eso es lo importante. El precio no está determinado ni por la rareza, ni por el año, ni por la antigüedad. El precio está determinado por solamente una cosa: oferta y demanda. Entonces le estoy diciendo que una fracción de un 1% sobrevivió de monedas de un determinado tipo. ¿Sí? Una fracción de un 1% en promedio, de moneda circulante, ¿no? De uso cotidiano. Y que esa moneda de uso cotidiano además circuló durante 100 años, por ahí, 80, 60. Bueno. ¿Y cuál es la demanda? En Estados Unidos se calcula que hay 30 y pico de millones de coleccionistas de monedas. 30 y pico de millones. Y ustedes miren las tiradas, se emitieron 7 millones, se emitieron 3 millones, sobrevive menos de un 1%. Y entonces, claro, ¿por qué vale en Very Fine esta moneda? Vale $400. Y bueno, por eso. ¿Cuánta quiere que valga?